Maestro. Okay. Muy buenos días a todos y a todas. Agradezco su presencia y su participación en esta ceremonia, en estos diálogos después del ceremonial. Si alguien tiene a bien compartir alguna pregunta, alguna experiencia, adelante, por favor, es un buen momento para realizarlo. Sí se escucha bien, claro. Okay. Adelante, sí. Gracias. Buenos días, maestro. Buenos días a todos. En la lectura de la Biblia hoy me llamó la atención que estaba rodeado de, Jesús estaba rodeado de personas que estaban enfermas. Y siempre buscamos salud cuando hay eso. Entonces, pues a mí lo que me provocó es que a pesar del ambiente de donde vivamos, que como la flor de loto, que hay algo de belleza en, en todas esas circunstancias que tenemos o ayuda. Vamos a maestro. Sí, hay varias necesidades que nos hacen buscar, pues, al gran papá y a la gran mamá. Cuando nos sentimos que no podemos resolver algo. Sobre todo puede ser temas del ego, que es la comida, la enfermedad, o sea, en general la salud, y los temas de la reproducción. Hay mucha gente que se acerca para decir, maestro, ¿y dónde puedo encontrar el amor de mi vida? Sí, es algo que se busca, es algo que se siente necesidad también, pero una necesidad egoica, de autoestima, y que no estoy tan feo, que si estoy feo pero tengo otras virtudes, y así otras cositas, pero son temas de la autoestima, que debemos, sí, pues reconocer que son importantes en un ser humano como un todo. No es que a veces una sea más que la otra, porque en realidad no lo es, sino que todas deben ser satisfechas, deben encontrar una respuesta a sus inquietudes, preguntas, necesidades. Pero el maestro en realidad no viene solo a estar curando, porque te curan de una cosa y te enfermas de otra. O te mueres de una cosa o te mueres de otra. O tienes dinero o se te va. O todos esos temas son relativos a un periodo particular. No son eternos. No es para lo que hemos nacido, pero lo necesitamos para ir sobreviviendo. Pero hay otras necesidades y cuestionamientos que también es el que el maestro reconoce que es para lo que ha venido. Doctores puedes encontrar muchos. Trabajos, si le buscas de repente te puedes encontrar uno bueno, etc. Sino acerca de las inquietudes de fondo, de la búsqueda del cuestionamiento existencial, de dónde vengo, qué hago aquí y a dónde voy. ¿Por qué esto es así? ¿Por qué esto es así? ¿Para qué puede servir esto? No le entiendo. Eso es más el maestro, la luz del maestro en la mente y en el espíritu. Pero también hay que aprender a sanar el alma y sanar el cuerpo. A esos grandes guerreros del Shaolin, en su segunda etapa les enseñaban a tener un sentido de empatía con la enfermedad, del cuerpo, del alma, de las dudas intelectuales y espirituales. Tenían que entrar a eso también. Hay cosas transitorias que se te pueden arreglar y luego se te desarreglan otra vez. Pero hay cosas que dan sentido de continuidad acerca de la vida.
Y después de todo esto que tengo, ¿qué? Hay gente que se pasa toda su vida buscando un patrimonio material y lo logran muchas veces. Pero si eso lo vas a dejar, ¿para qué lo acumulaste? No te lo vas a llevar. Y como les he dicho en broma y es en serio, no hay wire transfers de Western Union al otro lado. No hay transferencias bancarias ni nada. Ni los amores se transfieren. El verdadero amor llega a un momento donde alcanza, según la tradición, el sentido universal. Ya no reconoces el amor en una persona, sino lo empiezas a reconocer en muchas personas, en muchos seres, seres estrellas, seres animales, seres todo, seres aire, seres tierra. El amor te debe llevar hacia el amor universal. No, por eso le pedía a Jesús a los discípulos ya de cierto nivel, a los que iban a ser discípulos, pero discípulos no era de así de esporádico, eran los que ya se iban a dedicar a un trabajo superior. Deja todo. Si puedes dejar todo, puedes encontrar lo demás. Si no, no puedes. Deja padre, madre, esposas, patrimonios, materiales, todo. Déjalo atrás. Ciérralo. Yo en lo particular, cuando me tocó tomar esa decisión, o asumir ese compromiso, más bien, pues yo me fui a despedir de mucha gente, la que alcancé, porque todo sucedió en 15 días. Mi maestro había otro plan, se modificó porque él posiblemente se iba a morir. Nadie sabía si se iba a morir o iba a continuar. Y bueno, el 7 de septiembre del 2007, cumplíamos años de matrimonio iniciático, el muy reverendo Gracia y yo. Y ese día en la noche había una reunión de directorio permanente. Y me manda a decir un recado el maestro, que si podía yo adelantar la fecha, por favor, porque no sabía él si iba a durar. Estaba así la cosa de difícil. Y yo, pero yo tengo que entregar y muchas cosas, yo no he preparado nada, hasta que no me dijeron, yo no empecé a hacer nada. Yo no tenía planes de gurú y no quería yo, hasta que no fuera ya algo real, empezar con eso. Por honestidad. Entonces sí hay muchas cosas que son pasajeras. La salud es pasajera. O alguien la ha tenido una salud permanente, de físico, de emociones, de mente, de confusiones, de espíritu, de certezas y claridades. Entonces sí es importante que respondamos a las primeras necesidades que son de sobrevivencia correctamente, para luego entrar a otras, o poco a poco entrar a otras más significativas. El ser en la eternidad. Y eso no es solo imaginación y conceptos. Es identificarte con eso y que tus actos todas coincidan con esa identificación. Bueno, si alguien más desea compartir, expresar algo. Sí, adelante, Minerva, aquí en la sala de... ¿Sí se escuchan las preguntas que se están haciendo aquí? Ven, adelante. Gracias, buenos días a todos. Maestro, el maestro de la Ferrer le escribía en español al maestro Estrada cuando le mandaba cartas.
Sí, ¿Qué idioma? sí. ¿Él sabía español bien el maestro? Ahorita le platico. ¿Y cuánto tiempo hubo esa relación de cartas o algo? Bueno, a ver, vamos a ver. La información que yo tengo es que el maestre de la Ferrier, desde antes de su misión, bueno, francés lo dominaba, alemán, ¿sí? Escandinavo, italiano, ¿sí? Pero el español no recurría a muchas obras de libros, posiblemente las buscaba en inglés, las buscaba en francés o alemán, también dominaba el alemán. Pero eso fue por sus estudios en Europa. Y el español como que no era un tema ni de temas esotéricos, ni tan... Si quería buscar algo filosófico, pues lo buscaba en francés o en inglés. Que el inglés había pues, una biblioteca de varios miles de millones de libros, ¿no? Que encuentras en inglés, casi todas son traducidas al inglés, ¿sí? Y especialmente todo lo oriental, pues los que escribieron los primeros libros de yoga y de todo fueron ingleses. O hindús y todo, pero que escribían en inglés. O americanos. Fue la gran recolección de tradiciones del oriente. Entonces el maestro llega, y posiblemente, pues porque cuando uno lee el francés y lee el español, más o menos se parecen muchas cosas. Leído, pero hablado no, suena muy diferente. Pero leído, no, más o menos se captan, con un poco de práctica. Él llegó y hablaba mínimo de español cuando llegó a Caracas. Mínimo. Y el maestro Estrada no hablaba francés, ni inglés, ni otro idioma más que el castellano, y venezolano, a la venezolana, con modismos venezolanos. Y así se entendían. Es una cuestión que narra el maestro Estrada de que entre el grupo, cuando hablaba el maestro a veces entre francés y castellano, ¿sí? Alguna palabrita que iba, aprendía muy rápido el maestro, pero soltaba eso, él le entendía bien y la mayoría del grupo no le entendía. No solo eran las palabras, sino los significados y expresiones, lo que se captaban entre ellos dos con mucha facilidad. El maestre cuando, y pasa bueno el 48, el 49, y cuando viaja a mediados de los 50 hacia la India, menciona él que es la primera carta que va a escribir en castellano. Sí, y le escribe bastante bien. Aunque siempre habría, por la característica de diferencia de castellano, la concepción de los idiomas, él, por ejemplo, usaba mucho el ser en vez del estar. En vez de tú tienes que hacer algo, decía tú eres hacer algo. Usaba mucho el tema de ser y el estar, que en castellano sí hay la diferencia y en francés me imagino que no. Y cosas de esas, pero habló y escribió de ahí en adelante para que le entendieran lo mejor posible sus discípulos en castellano. Había tenido el entrenamiento de vivir en el Ashram, ya podía hablar el castellano rápidamente, porque tenía una facilidad en los idiomas. Creo que llegó a hablar más de 20. O entender más de 20. Era un lingüista, captaba, tenía una memoria impresionante. Pero él como hasta, así como 2 años, se atrevió a escribir sí. Todas sus primeras obras son escritas en francés.
Creo que era el idioma que pues, manejaba igual que cualquiera de nosotros, si vivimos, hemos vivido y hemos nacido en una cierta cultura, pues es natural que hablemos esa lengua con más facilidad. Entonces sí, y él fue parte de su aprendizaje, lanzarse, escribir su primer carta en castellano, y luego de ahí en adelante escribió en castellano, en general. Él, recordemos que también mantenía una gran correspondencia, no solo a la institución, sino a sus discípulos, y mucha correspondencia a personalidades relevantes de las ciencias, donde él construyó la Federación Internacional de Sociedades Científicas. En fin, fue un tema que fue evolucionando, me imagino, hasta pues traducirlo, poder expresarse con mucha corrección en castellano, excepto de repente, como le digo, en esos verbos y en alguna conjugación. Y se notaba pues, que no dominaba totalmente el castellano, porque escribir bien castellano, ni a veces los que hablan en español. ¿Sí? Okay. Pero el oído y la lectura te enseñan a hablar y expresar una lengua, un idioma. Es lo que yo le puedo comentar. O sea, al principio él no llegó escribiendo castellano. El primero, el segundo y el tercer mensaje no fueron escritos en castellano. De hecho, el quinto mensaje fue escrito en inglés. Él dominaba mucho el inglés. Yo lo que he podido captar de algunas cartas en inglés es muy elegante su inglés, de hecho, porque leyó mucho en inglés. Y no leyó mucho en castellano más que las cartas de sus discípulos. Como les digo, posiblemente la mayoría de las obras que a él le interesaban no estaban en castellano, o estaban traducidas ya al inglés, o venían del inglés, o venían del francés o el alemán, que son idiomas muy, muy pulidos. Y hay una expresión que se conoce en el mundo de los gobiernos. Dicen, si quieres hablar el idioma de la diplomacia, es el francés. Política se habla en francés. Si quieres hablar, ¿y cuántos mexicanos que han ido a Francia y luego regresan de políticos? ¿Sí? Si quieres estudiar filosofía, alemán. Y si quieres hablar el idioma comercial, inglés. Son los tres idiomas más expandidos. El francés creo que se está disminuyendo a nivel de general, en cantidad. Pero el alemán en filosofía es como el idioma oficial, porque tiene una forma de hablarse y escribirse muy especial. ¿Sí? ¿Y el castellano? El castellano, bueno, ahorita por la cantidad de latinoamericanos que hay en el mundo, pues se ha vuelto importante como segundo idioma después del inglés. El chino, de hecho, hay muchos jóvenes que ya están preparando para hablar chino. ¿Sí? Como que el japonés dominó un cierto tiempo el interés de los jóvenes y ahorita es el chino, por el futuro que tiene el idioma chino a nivel comercial. Ya compite en muchas cosas con el alemán. Pero también la mayoría de lo que se escribe en chino también se escribe en inglés. Porque no, es toda una preparación para leer y escribir chino. Mandarín. Chinito, mandarín. En fin, bueno, son temas de expresiones de las culturas humanas. Pero el maestre tenía la capacidad de aprender muy rápido. Y se formó y se disciplinó y podía ya escribir muy bien el castellano. Ahí están las cartas. ¿Algo más? También, sí, Pali y otras cosas. De hecho, por ejemplo, él
sabemos que como dominaba el hebreo, él no usaba la Biblia ni en francés ni en castellano, usaba la Biblia hebrea. Pero bueno, son seres también que tienen capacidades extraordinarias. Se le hacía, pues sí, él dominaba el idioma y dominaba las letras y dominaba las simbologías y todo eso. Aquí Miriam también me ha dicho que cuando quiere leer bien a fondo lo que se dice en la escritura, lo lee mejor en hebreo, ¿verdad, Miriam? Y así se educa, ¿verdad? Sí, maestro. Sí. Porque a veces no coincide tan claro con la traducción. El Sí, concepto de hecho, muchas veces no es traducción, es interpretación, y ahí es donde ya cambia el sentido. cambia. ¿Algo más? Esto que acabo de compartir no es la esencial de la enseñanza, pero es importante tener cultura de cómo fue evolucionando el mismo maestro, que es el pensador que nosotros tenemos que, y realizador más importante para la nueva era. También comprender su parte personal, humana, y sus procesos es ilustrativo, ¿okay? Sin ser la enseñanza más el fundamento. El fundamento es que los discípulos se pongan, se disciplinen y se pongan a descubrir lo que les falta y se pongan a desechar lo que ya les sobra. Adelante, por favor. Ay, sí, maestro. Bueno, hay dos fotografías. Una que está en un maestro en Egipto y me llamó mucho la atención. No, el maestro no hay fotografías de él en Egipto. Cuando está... El maestro Estrada sí. Cuando está señalando el no, no está en Egipto. Entonces ahí, no. ¿Cómo es esa fotografía? Esa fotografía, a ver. La historia es que Napoleón, que era muy especial, mandó traer los dos obeliscos ¿sí? de más principales del Egipto a Francia. Y fueron transportados en el año 1800, por ahí, a Francia. O sea, fue y les quitó las cosas a los egipcios y se los llevó a Francia. El Museo Louvre de París contiene más joyas, a veces egiptólogas, que el mismo Egipto. Fue a traerse todo lo que pudo. Era emperador. Era un dictador tremendo, el señor Napoleón. Y uno de estos obeliscos fue puesto en la Plaza de la Concordia, Place de Concorde, que está al finalizar de Champs-Élysées. Nace del Arco del Triunfo, que también fue mandado desde ahí, y desemboca en esta plaza, que es una rotondita, donde dan vuelta los carros. Y ahí está puesto uno de los obeliscos. Después, Francia, no sé si fue en la Primera o Segunda Guerra Mundial, regala a la ciudad de Nueva York o Estados Unidos uno de los obeliscos. No sé si ya lo tenían también instalado y luego lo transportaron, que está en Central Park, que también el maestro le gustaba mucho irse ahí sentar. Es una pequeña plazoleta muy privada que está en Central Park y ahí está el otro obelisco. No, pero no hay fotos del maestro en Egipto que yo conozca, no. Pero sí los obeliscos de Egipto, que uno está en Nueva York. Como les digo, que no creo que no hay fotos de él sentado ahí. Porque sí va a leer y a estar, porque el Central Park es un lugar maravilloso dentro de una gran ciudad, para estar en naturaleza. Sí, es maravilloso y es un modelo de parque fantástico y enorme, grande.
para estar ahí. Es como uno de los patrimonios de los neoyorquinos. Y por otro lado está ese de Plaza de la Concordia, Place de Concorde, que está en la avenida principal y que luego esa misma avenida desemboca al Louvre de París y a edificios muy importantes. O sea que es un eje de conexión de una zona muy importante. Pero no es Egipto, pero sí era de Egipto y está en jeroglíficos egipcios. Egipcios, sí. Ok. No sé si estas precisiones son cosas de la historia, pero bueno, hay que conocer un poquito, ¿no? Pero el maestre también leía y sabía de los jeroglíficos. Por ahí nos da unas pistas en una tabla en cuanto a la representación de los jeroglíficos y las letras. No, es una tabla donde asocia los jeroglíficos principales con las letras y de ahí se desprende la interpretación y la concepción cosmogónica de lo que contienen estos obeliscos. Que como dicen por ahí, no se desperdicia un espacio en un obelisco. Se tiene que planear muy bien, porque debe decir lo que tiene que decir, nada más. ¿Perdón? Es el que está señalando en la foto, sí, hay una foto también del maestro Estrada señalando el obelisco. Sí. Sí, si quieren se los pongo, así de diversión. Espéreme tantito, espéreme tantito, déme chance. A ver. Qué rápido. Uy, un Leo desbocado. Napoleón. A ver, vamos a hacer como decíamos de jóvenes, vamos a hacer cinito. Bueno, aquí está. A ver. Sí, están viendo. Sí, ya vemos las fotos. Ahí está el maestro Estrada. A ver si quieren acercarse aquí. Ustedes sí la ven bien, ¿verdad? Vemos tres, no sé si... Ah, ven tres. Sí. Ok. O una pero... O sea, no vemos sí la vemos, pero en chiquito, la del... Ah, ya. ¿Y por qué si le aplasto no la ven ustedes? Tendría que, a ver. Como compartir este dato horrible, Sí. pero dice que no la logran ver allá. Déjame. También estoy aprendiendo, no se preocupen. A ver.
Aquí, ahora sí lo van a ver. ¿Ahora sí? ¿Lo ven en Ahora, grande? ahora sí. Este es el maestro Estrada señalando el mismo obelisco y aquí ven la Torre Eiffel al fondo. Y esta es la plazoleta de la Concordia donde está puesto este obelisco, ¿sí? A ver, espérame tantito. Este es el maestro de la Ferrer. No, esta no. Esta no. Espérame tantito. Es que hay que tener mucha destreza y esto no lo hago muy seguido. A ver, espérame tantito. Aquí estaban fotos. Este es el maestro Estrada. Y este, a ver, voy a poner el maestro de la Ferrer. Así es. Sí. Ok.